El otro componente de la célula eucariótica es el citoplasma. El citoplasma presenta tres partes, ¿no? La matriz citoplasmática, el citoesqueleto y las organelas citoplasmáticas. Vamos a hablar primero de la matriz citoplasmática. ¿Qué es la matriz, profesor? La matriz citoplasmática viene a ser la parte acuosa, conformada principalmente por agua y sustancias disueltas, como por ejemplo sales minerales, aminoácidos, polisacáridos, que se encuentran disueltas en la parte acuosa del citoplasma, ¿no? Entonces aquí vamos viendo corrientes citoplasmáticas que están permitiendo la circulación de sustancias, ¿no? Por medio del agua. Las micelas se refiere justamente a los lípidos y proteínas que se encuentran dispersas aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es la matriz citoplasmática? ¿Qué es? Son micelas, agua con micelas, esas micelas, proteínas y lípidos que se encuentran disueltas o no sobrenadando sobre el agua, ¿no? Hay un proceso importante, hay un detalle importante en la matriz. Se ha observado que cerca de la membrana, porque esta es la membrana y esta es la pared, esta es una célula vegetal, ¿no? Cerca de la membrana hay mayor cantidad de sustancias y se llama citogel. Cerca de la membrana hay mayor cantidad de sustancias, se llama citogel. Es semisólido, lo ponen acá, ¿no? Y cerca del núcleo hay menor cantidad de sustancias y le llaman citosol. Entonces hay dos lugares: menor concentración de soluto de sustancias le llaman citosol y mayor concentración de sustancias le llaman citogel. Los cambios de citosol y citogel va a permitir la circulación de sustancias, ¿no? El otro componente del citoplasma es el citoesqueleto y nos estamos refiriendo a la parte proteica conformada por túbulos largos denominados microtúbulos, túbulos finitos llamados microfilamentos y tubos ramificados llamados filamentos intermedios. Estos tres tipos de tubos proteicos, ¿no? Van a dar el soporte y la forma a la célula. Como su propio nombre dice, es el esqueleto de la célula. Es igual así como nuestros huesitos que nos dan soporte, la célula también se da soporte por medio del citoesqueleto. Abajo tenemos una imagen más o menos de la matriz citoplasmática, que es la parte transparente, y la parte amarilla viene a ser el citoesqueleto. Mira cómo están ramificados, dando forma y soporte a la célula, ¿no? Esa es la función de esos componentes. La otra parte viene a ser las organelas citoplasmáticas, y vamos a hablar de varios componentes, ¿no? Ahí vamos a hablar del sistema endomembrana, sistema vacuolar y las propias organelas citoplasmáticas, ¿no? Vamos a hablar primero del sistema de endomembranas, ¿no? Entonces estamos hablando ahora sí de organelas citoplasmáticas. ¿Qué es el sistema de endomembranas? Por ejemplo, aquí tenemos graficado, tenemos un dibujito de una célula, donde de color amarillito es el sistema de endomembranas, ¿no? El color amarillito, ¿no? El plomito viene a ser el núcleo, ¿no? Entonces, ¿de dónde nacen? Nacen del núcleo, ¿no? Y se alejan cada vez más. Las que están pegadas al núcleo se llama retículo endoplasmático. Y las que están separadas se llama aparato de Golgi o complejo de Golgi, ¿no? Estamos observando que las que están pegadas al núcleo salen ahí, se originan ahí, y en un inicio, mira acá, tienen unas pequitas. Y las más alejadas ya no tienen pecas. ¿Esas pecas qué son, profesor? Esas pecas son proteínas, llamados ribosomas. Y justamente ellos lo que van a dar origen a la función de este retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático tiene la función de elaborar proteínas por medio del ribosoma. ¿Cómo se llama este retículo endoplasmático que tiene ribosomas? Se denomina retículo endoplasmático rugoso. Y las que no tienen ribosomas se denomina retículo endoplasmático liso. Y su función es elaborar lípidos. Estas proteínas y estos lípidos van a salir del retículo endoplasmático formando vesículas y ser trasladadas hacia el aparato de Golgi, ¿no? Llega hacia su zona llamada trans, ¿no? A su zona,
llamada cis, llega al cis y son liberadas después por el trans, ¿no? Llega al cis y son liberadas por el trans, llega hacia este lugar, ¿no? Pero en el aparato de Golgi, ¿qué ocurre, profesor? Ocurre el empaquetamiento y terminación del proceso. Aquí termina el proceso de elaboración, ¿no?, de las proteínas y lípidos. Lo que ocurre exactamente es la incorporación de glucosa. Aquí se incorporan glucosa a las proteínas y a los lípidos. ¿Te acuerdas de la membrana celular? La formación de la membrana celular va a ser a partir del aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi va a formar las glucoproteínas y los glucolípidos. ¿Se acuerdan de la membrana celular? Justamente provienen de acá, ¿no? Entonces, el aparato de Golgi tiene la función de formar la membrana celular, pero también va a tener la función de formar sustancias que son liberadas hacia afuera, ¿no? Esas sustancias son los anticuerpos, son sustancias digestivas, ¿no? Y son algunas hormonas, ¿no? Esas sustancias que van a ser elaboradas por el aparato de Golgi. También vamos a ver que también el aparato de Golgi tiene la función de formar el sistema vacuolar, ¿no? Y su otra función es detoxificar la célula. Detoxifica o se encarga de cambiar, hacer que las sustancias que son tóxicas, hacerlas sustancias no tóxicas, ¿no? Sustancias que no causen daño a la célula. El sistema vacuolar está formado principalmente por los lisosomas. ¿Quién forma los lisosomas, profesor? Los lisosomas lo forma el aparato de Golgi, ¿no? Los lisosomas tienen sustancias digestivas proteicas, ¿no? Estas sustancias digestivas proteicas en un inicio van a dar la forma a este lisosoma. Este lisosoma es pequeñito porque solamente tiene sustancias digestivas. En cambio, este lisosoma que está grande es porque ha incorporado el alimento para llevar a cabo la función del lisosoma. ¿Cuál es la función? La digestión celular. Tiene una digestión intra y extracelular, ¿no? O sea, con sustancias dentro de la célula, que están dentro de la célula, o con sustancias que provienen fuera de la célula, ¿no? Ahí tenemos los lisosomas secundarios. Estos lisosomas secundarios, ¿no?, pueden formar vacuolas pequeñas en células animales, ¿no? Pero en las células vegetales, las vacuolas se van a llevar a cabo la digestión, ¿no? En animales, los lisosomas. En las vacuolas, en las células vegetales, ¿no? Estas vacuolas no solamente se encargan de la digestión en los vegetales, sino también almacenan sustancias de reserva, ¿no? Y también principalmente agua, gran cantidad de agua. Por eso las células vegetales tienen una vacuola grande, ¿no? Porque almacenan agua, ¿no? Las vacuolas juveniles tienen una vacuola pequeña o mediana, y las vacuolas más grandes se encuentran en las células vegetales más ancianas o adultas, ¿no? El otro componente son las mitocondrias. Las mitocondrias son un tipo de organela que presenta dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Las membranas internas son las crestas mitocondriales, ¿no? Y el contenido de los mitocondrias se llama matriz mitocondrial. ¿Y qué hay en la matriz mitocondrial? Hay numerosas sustancias, por ejemplo, como proteínas, como lípidos, pero principalmente hay ribosomas. Hay gran cantidad de ribosomas. Y también presenta ADN. ¿Y ese ADN de dónde proviene, profesor? Lo que pasa es que se menciona, o sea, se ha determinado, ¿no?, a partir de una serie de observaciones, ¿no?, que los mitocondrias han provenido de una célula que ha engullido a una bacteria. Se lo comió esa bacteria y esa bacteria no ha podido ser digerida y ha tenido una función importante en esa célula. ¿Y su función cuál vendría a ser? La función justamente de esta bacteria, esta mitocondria que ha sido engullida, ¿no?, su función es la respiración celular. Ajá, qué interesante, profesor. ¿Y para qué respiran las células? Las células respiran para liberar energía, ¿no? Respiran para liberar. Y por último tenemos a los plastidios, ¿no? Hay diversos tipos de plastidios, pero los más importantes son los cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos presentan dos membranas, una membrana externa, lisa, y una membrana interna, ondulada.
Y las membranas internas onduladas presentan unas numerosas vesículas, ¿no? Estas vesículas son los tilacoides y son los que se encargan de absorber la energía luminosa para llevar a cabo la fotosíntesis, que es la función de los cloroplastos. Llevar a cabo la fotosíntesis. El interior de la cloroplasto se denomina estroma. Y en el estroma no solamente hay tilacoides, ¿eh? Sino también hay sustancias como proteínas, glúcidos, ¿no? Pero también hay ADN, que le da independencia a la célula, ¿no? Le da independencia. Y el tercer componente de la célula eucariótica es el núcleo. Y el núcleo es el lugar donde se almacena la información hereditaria, ¿no? Pero el núcleo tiene 4 componentes, ¿no? La primera es la envoltura, ¿no? Que se llama carioteca. Y esta envoltura que tiene numerosos huecos o poros nucleares, ¿no? Que van a permitir el transporte de sustancias del citoplasma hacia el núcleo. Miren, estos son los poros nucleares, ¿no? Pero ¿qué más hay en el núcleo? Aparte de la membrana, profesor. Aparte de la membrana tenemos el ADN. El ADN se encuentra disperso en el núcleo, ¿no? El ADN se encuentra disperso, ¿no? ADN que va a sufrir un proceso de condensación, un proceso de empaquetamiento. El ADN se va a convertir en cromatina y después se va a convertir finalmente en cromosoma, cuando también empaquetado, ¿no? Entonces, el ADN, cromatina y cromosoma. También vamos a observar una parte líquida, y esa parte líquida se denomina hemolinfa o nucleoplasma. Otro componente, y el último componente del núcleo, es el nucleolo. El nucleolo es un lugar, una región, donde se elabora ARN ribosómico, ¿no? Se elabora ribosomas, ¿no? En ese lugar. Entonces, 3 componentes: envoltura nuclear, también llamada carioteca, en la cromatina, ¿no? ADN, cromatina. Después tenemos al nucleoplasma o cariolinfa. Y finalmente tenemos al nucleolo, ¿no? 4 componentes. De esta manera, jóvenes, hemos culminado con el tema de célula eucariótica. Y no me queda nada más que mencionarles y darles las pautas justamente para que puedan ustedes presentar su trabajo. Ustedes tienen que presentar un pequeño resumen, jóvenes, un pequeño resumen de una hoja, de todo lo que ustedes entiendan, comprendan de la explicación, lo apuntan en un borrador y lo pasan al limpio y ahí tienen su resumen. Es la idea principal, ¿no? No es copiar y pegar hojas, no pegar copias, nada de eso, jóvenes. De esa manera van a aprender ustedes, ¿no? De todo lo que ustedes han aprendido, copias un resumen, una idea general, ¿no? De lo más importante, ¿no? Y me entregan en su cuaderno una foto y me entregan. También van a elaborar, van a marcar, son 8 preguntas para marcar, ¿no? Sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? 8 preguntas. Y finalmente, jóvenes, insistir justamente en las medidas de prevención, por favor, lavarse las manos, utilizar mascarillas y guantes y tratar de no salir demasiado a la calle, jóvenes. Por favor, tratar de no salir demasiado para que no se expongan ustedes ni expongan a los integrantes de su familia. ¿Ya? Y hasta una próxima oportunidad. Un saludo inmenso, un abrazo inmenso a la distancia y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.